poderosos archivos de Today. Los poderosos archivos de Today hoy, señores, abriendo la puerta al momento en el cual Cuba tuvo 5 presidentes. Nosotros nos votamos de verdad, señores. Les cuento para poner en contexto las cosas. Todo ocurrió en el año 1933. Este suceso que les voy a contar, o del que les voy a hablar, es nada más y nada menos que de la pentarquía. Ustedes conocían la pentarquía, probablemente la conocieran en la escuela. Para mí era uno de los sucesos cuando estaba en la escuela que eran más extraños de entender, porque no entendía qué cosa estaba pasando ahí, y tampoco ellos le daban mucho swing a eso. Ellos le pasaban por arriba la pentarquía y seguían después directo a Batista y Batista a Fidel, y ya empezaba la clase de historia. La pentarquía, señores, sucedió después de que el dictador Gerardo Machado fue depuesto. ¿Por qué les digo que esto y conocer de este suceso nos puede ayudar a entender la Cuba futura? ¿Qué puede suceder si ahora de momento Díaz-Canel se va? ¿Qué cosa pasó? Ya se nos pasó antes. Gerardo Machado salió de Cuba, fue depuesto el dictador Gerardo Machado, y pues tuvimos un presidente después de él que fue Carlos Manuel de Céspedes, el hijo de Céspedes, que duró apenas unos días y fue depuesto, y luego tuvimos la pentarquía. Pero vamos a ir paso por paso analizando esta historia. La pentarquía significó que no tuvimos un presidente durante ese periodo, que además duró 5 días nada más, sino que tuvimos 5 presidentes. Teníamos el gobierno dividido entre 5 personas. Estas 5 personas pues eran estos que están viendo aquí. Era Ramón Grau San Martín, era Pedro Carbó, periodista, editor de la revista Semana. También pues era este señor que están viendo aquí, que es Guillermo Portela, que también pues fungía como especialista en el departamento bancario, en la parte de los bancos. Y también pues teníamos dentro de la pentarquía a Porfirio, sí, estoy leyendo descaradamente, Porfirio Franca y José Miguel Irizarry. Estos fueron los 5 miembros de la pentarquía, este gobierno distribuido entre 5 personas. El presidente de este grupo de gobierno era Ramón Grau San Martín. Fue su primer momento dentro de, bueno, no era una presidencia, no era la presidencia, era el presidente del grupo. ¿Cómo llegamos a este proceso y quiénes son estos 5 señores? Se los voy a contar en detalles, porque este proceso fue uno de los más grabados audiovisualmente y tenemos mucha imagen que ponerle. Vamos a regresar el tiempo y recuperemos La Habana de los años 30, más específicamente del año 1933, y veamos qué estaba pasando, cómo comenzó todo. En agosto del año 1933, los cubanos todos, pero los habaneros en particular, se botaron a la calle para sacar a Machado. Están hartos de la dictadura de Machado, luego de que este presidente pues habría emprendido una represión grandísima durante los últimos años. Para el año 1933 todo el mundo estaba seguro que Machado se tenía que ir, y esto pasó. El hermoso Capitolio en Habana es centro de disturbios, asesinatos e incendios provocados. Turbas enloquecidas, sin que las fuerzas militares amigas lo impidan, desfilan por las calles. Hay incendios por todas partes. Casas y oficinas saqueadas, se queman muebles y documentos. Pero las turbas solo persiguen a los partidarios del presidente Machado. Y hay de ellos. La ira de la muchedumbre se abate sobre la policía especial, los secuaces de Machado. A 2 de ellos los bajaron de la moto y les dijeron que huyeran. Lo hicieron. Por todas partes en la ciudad hay una señal del ABC, la sociedad secreta que ha luchado contra Machado durante 8 años. De una ventana sale el piano familiar de un hombre de Machado. Mientras, extranjeros de todos los países buscan refugio en las embajadas. Este es Machado, el presidente depuesto. Ahora está a salvo bajo bandera británica en Nassau, en las Islas Bahamas, donde se refugió en avión. Su sucesor es el doctor Carlos de Céspedes. Posa aquí con su esposa tras ser elegido por los jefes de la oposición. El doctor de Céspedes es hijo de uno de los líderes de la revuelta contra España. Se le considera capaz de formar un gobierno nacional que restablezca el orden. Después de que Duque Céspedes haya jurado su cargo, los disturbios continúan, ya que los enfurecidos revolucionarios persisten en su venganza contra todo lo relacionado con el antiguo régimen.
Maquinaria y muebles son destrozados en las calles. La Habana no olvidará la revolución del año durante muchos largos días. Y La Habana no lo olvidó, queridos míos. Según los historiadores, los especialistas y según los hechos, lo demuestra los hechos ahí. Este fue el momento en el que el hilo constitucional en Cuba se rompió. Un hilo muy débil, muy frágil, se rompió en agosto del año 1933. Luego de todo esto, pues se impuso la ley marcial en Cuba. Gerardo Machado, para intentar mantener el control del país, pues impuso la ley marcial y los militares tomaron las grandes ciudades. En La Habana, señores, no se movía un pelo si no estaba vigilado por una ametralladora y las personas leales al dictador Machado. Así se vivieron aquellos años del verano del año 1933. Las armas de fuego dispararon sus balas contra la multitud callejera cuando el presidente Machado respondió a las primeras y controlaban lanzarse a los coches blindados que le esperaban. Un presidente amenazado por su propio pueblo. Señores, después de la salida de Machado, ¿recuerdan esas imágenes? ¿Quién las grabó? Se las pusimos aquí, a pocas semanas de haber asumido el puesto de la presidencia. Miren esto. Aquí tenemos, señores, estas son las imágenes que muestran a Carlos Manuel de Céspedes ahí llegando en su auto. Para mí, esos autos siempre van a llamarse fotingos, señores, así que, ¿qué les puedo decir? Y es el momento en el cual pues todo su gabinete entra al Palacio Presidencial para intentar convencer a Carlos Manuel de Céspedes que no dimita y que se mantenga en el poder. Por supuesto, señores, por supuesto. Carlos Manuel de Céspedes no solamente estaba ahí por él, había muchas personas que lo habían apoyado y que por supuesto estaban esperando que el señor se mantuviera en el puesto para continuar teniendo beneficios directamente desde él. Yo les quiero contar, señores, que Carlos Manuel de Céspedes es el señor que está ahí al centro en esa foto con todos vestidos de blanco. Este señor es Carlos Manuel de Céspedes. Y les quiero decir que su salida del país pues fue de la misma manera que la del dictador Machado. Una junta militar liderada por por el que los historiadores reconocen como el verdadero hombre fuerte de Cuba, fue quien lo destituyó. En Cuba, como en cualquier otra dictadura, señores, la libertad y los cambios llegan directamente de los militares. Quien controla el ejército, controla el país. Fue nada más y nada menos que Batista quien decidió destituir a Carlos Manuel de Céspedes y crear esa famosa pentarquía. Batista fue quien creó la pentarquía y que pues hizo esa especie de comisión de gobierno en la cual no había presidente alguno y pues las carteras de la presidencia o las carteras del gobierno se iban dividiendo entre 5 personas. Sergio Carbó, periodista, ya lo comentaba, Porfirio Franca y Álvarez de la Campa, abogado, banquero, Ramón Grau San Martín, pues profesor de la Facultad de Medicina y pediatra, ya les estaba comentando, José Miguel Irizarry, que es abogado, y también Guillermo Portela, profesor de la Facultad de Leyes. Señores, el principal, no me gusta decir cabecilla, pero el tipo que la cagó en la pentarquía fue el señor Sergio Carbó, el periodista Sergio Carbó. ¿Por qué le digo esto, señores? Bueno, Sergio Carbó, que es este segundo que tienen ustedes aquí, ese señor era el director de una revista humorística que se llamaba Semana y que durante todo el periodo de presidencia de Machado pues estuvo dándole caña y caña y caña y caña y caña, burlándose de Machado y tratando de que no se le fuera nada, no dejaban pasar nada, y era como más o menos el Otaola de Machado. Ahí estaba dándole caña a Machado este señor, y bueno, pues obtuvo finalmente, cuando Machado se fue, su reconocimiento que todos hubiesen esperado para él, porque era uno de los principales luchadores contra la dictadura de Machado. ¿Qué sucede, señores míos? Ese señor del cual les estoy hablando, que bueno, ya les dije que era Sergio Carbó, hizo algo. Él fue el tipo, ese fue el tipo que nos cambió el destino en nuestro país. De momento vamos a ver qué era la revista Semana
y ese señor que cambió el destino de la pentarquía y el destino del país. Recuerden que esas 5 personas que les mencioné fueron puestas ahí por Batista. Sergio Carbó. Una de las jornadas más gloriosas rendidas por el periodismo cubano, cuya historia está nutrida de rebeldías y gestos heroicos, fue la cruzada de humorismo y crítica de la semana, donde la pluma cáustica de Sergio Carbó hizo despertar la conciencia cubana frente a las tropelías y arbitrariedades de un régimen. El staff de redacción integrado por Fernández del Riesgo, Juan Ubago, Jesús Cota López, Julio Gunó y Castro Obispo estremecía a Cuba toda con sus agudos comentarios sobre la farsa política. Y el agudo lápiz de sus dibujantes Arroyito, Perrufino, Vergara, Hernández Cárdenas y Abela provocaban verdaderas tormentas en la opinión pública. Esa era la redacción de la revista Semana, donde Sergio Carbó pues tenía los cañones enfilados contra el dictador Machado. ¿Qué sucedía internacionalmente que afectó todo este proceso de la pentarquía en Cuba? Los Estados Unidos estaban en la esquina y tenían muchísimos intereses en la isla de Cuba y no estaban dispuestos a que se perdieran por un poco de cubanos indisciplinados. Señores, los marines llegaron a Cuba en medio de la pentarquía para proteger, dicen ellos, los objetivos y los intereses norteamericanos. Pero contrario a lo que cualquiera pudiera pensar de que los cubanos salieron a protestar porque estaban llegando los americanos y la intervención. No, 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 señores míos. Los acorazados fueron recibidos en el malecón Habaneros con vítores, flores y banderitas, dándole la bienvenida a los norteamericanos que finalmente traerían algo de calma a los convulsos días del verano del 33 que estaban viviendo los cubanos. Las imágenes lo dicen todo, ¿eh? La llegada de a Cuba. Así eran recibidos los norteamericanos llegando a defender la tranquilidad por un poco de orden. La pentarquía, ya les comenté, duró solo 5 días. ¿Y por qué duró solamente 5 días la pentarquía? Hubo algo que hizo el señor Sergio Carbó, el director de la revista Semana, que molestó al resto de los personajes y se acabó aquello como la fiesta del Guatao. Señores, quizás la pista fue grabada en cámara de cine de 35 milímetros de la época y quizás esa pista la podemos ver ustedes y nosotros ahora mismo. Estas imágenes que duran apenas unos segundos nos deja saber dónde estuvo la pata mal metida del señor Sergio Carbó. Vean. Aquí lo tienen en esta imagen vestido de blanco, a la izquierda de la imagen, al centro Batista y a la derecha de la imagen pues Grau San Martín. En ese abrazo de Batista demostró lo que sucedió 2 horas después de estas imágenes. Señores, de un plumazo y sin contar con el resto de los miembros del gobierno de la pentarquía, pues Pedro ascendió a Batista a general, no fue general, de sargento a coronel. Lo ascendió porque por las potestades que me son conferidas por el Estado de Cuba, lo haciendo púfata, porque por supuesto era amigo de Batista y tenía que devolverle el favor que le había hecho Batista de haberlo puesto dentro del gobierno de la pentarquía. Los otros 4 no estuvieron de acuerdo con eso y aquello se acabó como la fiesta del Guatao. Los militares se rebelaron contra los otros que respaldaban el proceso de la pentarquía y el apoyo de los otros 4 miembros del gobierno, y todo se resumió a una batallita en el Hotel Nacional. Algunas de estas imágenes se las hemos mostrado antes, pero nunca antes ustedes han escuchado la narración del periodista y lo que dice. Vean esto. Cuba. Recuerdo que les presenté algunas de estas imágenes cuando hablamos del obelisco que se encontraba en 23 y Malecón, ese que están viendo ahí. Pues ahí lo pudimos ver claramente. Este motín de militares estuvo intenso en aquel verano de los años 30 y terminó con la pentarquía alzando a Ramón Grau San Martín como presidente, ahora sí, completamente en funciones presidente, en el mes de septiembre del año 33. Estuvo presidiendo lo que en la historia cubana se conoce como el gobierno de los 100 días, aunque
técnicamente o exactamente duró 127 días el gobierno de Grau, porque también se lo echaron. Señores, para hacer un resumen cortito, en el año 1933 Cuba tuvo 8 presidentes, así porque nosotros intensos somos. Batista y Grau tuvieron que trabajar juntos sí o sí para poder anunciar el fin de la pentarquía y también el próximo gobierno del doctor Grau San Martín. Sí, tocayo mío, tocayo. Aquí ustedes van a tener la oportunidad que probablemente nunca antes han tenido de escuchar la voz de Fulgencio Batista y también, señores, de escuchar a Ramón Grau San Martín hablando, pero en inglés. Miren. Por la Marina, por la policía y por el pueblo que tan noblemente ha secundado esta causa nuestra, que es la propia del pueblo, la de la libertad y la de la justicia. ¡Viva la revolución y la república! ¡Viva el coronel Batista! ¡Viva la Junta de Gobierno! Colonel Batista, just he says, thank you, more about the army and the navy and the police than Colonel Batista, and for the Cuban people, which in this moment makes sure splendid proof of his love to the nation. Déjenme decirles que aunque Batista apoyó a Grau San Martín para convertirse en presidente luego de que la historia de la pentarquía no funcionó, tampoco era que se comieran, se masticaran y se tragaran. Nada de eso, señores, porque les cuento que Batista y Somerwells, personaje ahí oscuro dentro de la historia de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, era el embajador de Estados Unidos en Cuba en aquella época, pues Batista y Somerwells estaban en conversaciones por atrás de Grau San Martín para destituir a Grau, porque no entendía que Grau pudiera responder a los intereses norteamericanos. El presidente Grau San Martín había tomado varias medidas, había pues propuesto algunas leyes sociales, como además podrían ser interpretadas en aquel entonces de socialistas o incluso hasta comunistas. Les cuento, señores míos, que algunos de estas leyes pues era el acceso a la mujer al sufragio universal, a que pudieran votar, la jornada laboral de 8 horas, vacaciones remuneradas y el establecimiento de un salario mínimo en la isla. Pues políticas sociales en las cuales creía Grau, pero que Estados Unidos no las veía muy bien. El 3 de noviembre, un mes después de haber asumido Grau San Martín su presidencia y de estar conspirando Fulgencio Batista y Somerwells por atrás de Grau para echárselo, pues el 3 de noviembre el gabinete del presidente Grau le impide que renuncie a la presidencia. Quieren que Grau siga ahí y Grau va y se faja con Batista y dice: mira, yo no entiendo lo que tú estás haciendo, pero no me gusta que estés hablando por atrás de mí. Y entonces se llega a una decisión final que estoy seguro que pocas veces ustedes han escuchado dentro de la historia. Para aquel entonces la FEU ya existía desde el año 1925 y la FEU ya tenía el directorio estudiantil, que era, diríamos, ese brazo más extremista dentro de la FEU que le metió un tiro a cualquiera. La FEU, el directorio estudiantil de la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios, del año 33, decide que Batista tiene que ser fusilado y se pone de acuerdo con Grau para que eso suceda, para que sea fusilado Batista por traición a la patria, por haber estado conspirando con un gobierno extranjero para derrocar al presidente en puesto. Grau se niega a que esto suceda y deja a Batista marchar y lo nombra además jefe del ejército, de su ejército. Nada, señores, craso error para Ramón Grau San Martín, porque finalmente en el año 1933 Roosevelt, el presidente norteamericano, se reúne a espaldas de su secretario de Estado con Somerwells, lo cambia de embajador, envía a un nuevo embajador y deciden que Grau se tiene que ir del poder y fue destituido a los 127 días de haber tomado su mandato. La historia del presidente Grau continúa dentro de la historiografía cubana y se la voy a contar, por supuesto, en un día de estos, pero de esta manera se reflejó en los noticiarios fílmicos de aquella época la renuncia del presidente Grau San Martín, y así se vivió, que no fue tampoco que salió tranquilito por la puerta del Palacio Presidencial. No. Estuvo complicada la cosa, mire.
ahí está pues Grau con algunos de los miembros de su gabinete. Lo que ven atrás es la iglesia del Santo Ángel al ladito del Palacio Presidencial, y es cuando pues el presidente Grau fue forzado a renunciar por el ejército y también por Batista, por supuesto, controlando el ejército. Los cubanos también, ya saben, para afuera, que se fue Grau, Después de esto, Grau, decepcionado de los avatares políticos, funda el famoso Partido Revolucionario Cubano Auténtico, el famoso Partido de los Auténticos, y se presenta a las elecciones años más adelante, pero eso es una historia que ya les contaré en otro momento, porque Grau, el presidente Grau San Martín, continúa dentro de la historia de Cuba y continúa haciendo y deshaciendo. Esto, Cayo, señor, es de la familia, así que tengo historias para contarle del presidente Grau. No familia, no es familia, que siempre me preguntan si soy familia de Grau. No, no es familia. Pero valga el momento entonces para mostrarle todas estas imágenes y para hablarle de ese momento que fue la pentarquía, cuando tuvimos 5 personas a cargo del gobierno de la isla y que además también duró solamente 5 días. Y para hablar de ese año 1933 que fue tan complicado para la historia de Cuba, 8 personas dirigiendo el país, golpes de Estado tras golpes de Estado, te quito, te pongo, los Estados Unidos metidos, el otro que se metió, la FEU que quería fusilar a no sé quién, toda una locura, pero nosotros estamos aquí para poner un poco de luz en todo esto y sobre todo para presentar las imágenes que son irrebatibles e irrefutables del ambiente que se vivió en aquel verano del año 33 en la islita de Cuba.